Bien, buenas noches. Vamos a continuar nuestra reunión de hoy. El tema que voy a revisar es el de citología de cáncer de cuello uterino. En realidad, mencionar la citología de cáncer de cuello uterino es referirnos a las primeras láminas que nosotros cuando empezamos a capacitarnos, son las primeras que vamos a identificar. ¿Por qué? Porque estas hacen un buen contraste con lo que es la citología negativa, ¿no? La citología normal o negativa para cáncer es la que hace mejor contraste con la citología la citología que no tiene cáncer es la que hace mejor contraste con este tipo de citología que vamos a ver hoy, siempre y cuando cumpla con todos los criterios, porque hay casos, como vamos a ver ahora, que no cumple todos los criterios o que la celularidad no es tan fácil de encontrar. Entonces, esos casos ameritan una mayor acuciosidad al momento de hacer el screening de la citología cérvico-vaginal. Pues bien, otro punto importante en esto de la citología de cáncer del cuello uterino es el poder clasificar bien qué tipo de lesión estamos diagnosticando, si es un carcinoma escamoso, si es un adenocarcinoma o si es otro tipo de lesión, porque de acuerdo a ello también depende el manejo. Entonces, cuando recién empezamos a diagnosticar, a veces queda el temor, ¿no? Si realmente es positivo lo que estoy poniendo, o a veces le bajo la categoría un poquito, ¿no? Me limito un poco porque mis criterios no están tan bien definidos como persona, y a veces en vez de poner un carcinoma escamoso que es muy evidente en la lámina, bajo un poquito la categoría y le pongo solamente un carcinoma in situ, ¿no? Entonces, la idea es tener los criterios bien definidos, bien establecidos y hacer un diagnóstico correcto que lleve también a un adecuado manejo de un paciente. Bien, si es que nosotros hacemos nuestros reportes en base al sistema Bethesda, nuestros reportes para la citología cérvico-vaginal, y estamos haciendo la lectura de una lámina y pensamos que se trata de una neoplasia maligna, básicamente nosotros nos vamos a enmarcar en tres categorías. O se trata de un carcinoma de células escamosas, o se trata de un adenocarcinoma, o se trata de otro tipo de neoplasia. Entonces, en eso sí es muy sencillo poder enmarcarnos y según eso empezar a hacer la suma de criterios, que es en sí lo que hacemos los que nos dedicamos a la citología. Les he traído entonces algunos casos, vamos a ir revisando y con ello entonces vamos a afianzar algunos criterios citológicos para el diagnóstico de cáncer de cuello uterino. El primer caso corresponde a una paciente de 57 años de edad que tuvo su fecha de última regla a los 45 años y acudió al servicio de ginecología porque presentaba ginecorragia posmenopáusica. Al examen, lo que se encontró fue un cervix indurado y con una erosión. Este es el extendido cérvico-vaginal visto en un aumento de 4. Es un extendido francamente hemorrágico. E inclusive, cuando uno veía la lámina, era un extendido grueso. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de extendido, que es prácticamente todo aparentemente inadecuado, nosotros debemos irnos hacia los bordes del extendido. Y esto es lo que uno puede ver en los bordes del extendido ya a mayor aumento, entre 10 y 40. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando en este campo? Estamos observando, en primer lugar, gran cantidad de hematíes. Hematíes que están así dispersos y en medio de estos hematíes, unas cuantas células que tienen diferentes formas y diferentes tamaños, algunas más grandes, otras más pequeñas. Y de estas células, si es que empezamos a observar ahora con detalle los núcleos, también los núcleos tienen diferentes formas, algunos alargados como estos, otros medios redondos y otros un poco más pequeños. Pero lo que sí tienen en común todos estos núcleos es que la cromatina es densa, oscura, como si hubiese caído una gota de tinta china en lo que viene a ser la posición del núcleo de estas células. Empezamos a revisar ahora sí nuestro extendido en zonas centrales, en zonas de la parte central del extendido, y podemos ver con mucho esfuerzo que este extendido además tenía estos grupos. No eran abundantes, estos grupos eran muy escasos, pero sigue el patrón de células de diferentes formas, de diferentes tamaños, con los núcleos también con las mismas características. Acá no se ve tan
cromatina oscura que veíamos y que habíamos comparado con la tinta china, pero sí podemos observar estas formas alargadas, estas formas fusocelulares. Entonces, con estos criterios se hizo el diagnóstico de un carcinoma de cuello uterino, se puso positivo para células tumorales malignas y carcinoma de células escamosas. Este es otro campo, además, miren, igual, unas células típicamente alargadas con la cromatina no tan intensa como vimos en los bordes del extendido, pero es una cromatina condensada. Entonces se hizo la biopsia y se confirmó el diagnóstico de carcinoma de células escamosas medianamente diferenciado, infiltrante, queratinizante. Entonces, hagamos una revisión, porque nosotros en sí lo que hacemos es sumar criterios. A veces el extendido nos ayuda, nosotros colocamos la lámina y solo con ver en aumento de 10 ya decimos esto es un carcinoma. Por ejemplo, este caso es muy similar al que les he presentado, es un extendido también hemorrágico, con presencia de diátesis tumoral, ¿no? Y yo le doy aumento y voy a encontrar unas células muy similares a las que encontré en el caso anterior. Pero algunas veces el extendido pareciera incluso que no tiene células. Los hematíes están presentes, pero son muy escasos. Y muchas veces estas muestras pasan como inadecuadas por escasa celularidad. Pero si uno es acucioso, encuentra células alargadas también como estas, entonces se trata también de un carcinoma escamoso, pero que no ha desprendido la cantidad de células ni de repente se ha sacado de la zona de erosión, entonces el extendido no es hemorrágico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tanto con los extendidos gruesos, hemorrágicos, como con los extendidos hipocelulares. Entonces la idea en este tipo de casos es, si es que el médico tratante me informa que hay una lesión, yo debo creerle y debo evaluar todo el extendido, inclusive las zonas en las que la laminilla de repente no ha cubierto el extendido, porque yo debo creerle que ese paciente sí tiene una lesión. Una vez que yo he revisado todo y no encuentro, ahí recién estaré con la tranquilidad de decir, efectivamente no hay y tendrá que tomarle otra muestra, porque el clínico está encontrando que ese cuello sí es lesión. Criterios que nosotros vamos sumando para decir que se trata de un carcinoma escamoso son los siguientes. Por ejemplo, que las células se disponen aisladas o también que se disponen en conglomerados, ¿ya? En algunos casos las vemos sueltas y son justamente esas las que se nos pueden pasar. Cuando las encontramos en conglomerados debemos acercarnos, debemos aumentar si estamos leyendo en 10, entonces debemos hacer un acercamiento, sobre todo cuando recién estamos empezando a hacer la lectura de estas láminas de citología cérvico-vaginal. En cuanto al tamaño y a la forma de las células, en este tipo de carcinomas hay una variación considerable en ambos aspectos. Vamos a encontrar células caudadas, células fusiformes, células de diferentes formas. El citoplasma, si se trata de un carcinoma escamoso queratinizante, va a ser eosinófilo y denso. Y los núcleos, ya como habíamos visto, son de diferente tamaño. Esta lámina me encanta mucho. Este campo corresponde al campo que les había puesto hace un momento, a este. Decíamos que en el extendido prácticamente no había células, excepto esta que nos hizo sospechar, pero que buscando con acuciosidad encontramos este grupo como una de la parte periférica del extendido. ¿Qué tiene de bonito este campo? En primer lugar, miren la forma de la célula, una forma totalmente anómala, y la cromatina que yo le llamo como en tinta china, una cromatina oscura. Acá tenemos otra célula con la cromatina gruesa, como en grumos, que tiene una distribución totalmente irregular. Acá nuevamente cromatina en tinta china y este núcleo es un poco alargado, pero la célula igual tiene una forma totalmente alterada, ¿no? Una forma bastante caprichosa. Y acá otro criterio
que a mí me ayuda mucho para hacer la disquisición si es que es un carcinoma infiltrante o si todavía estamos en un carcinoma in situ, si es que no lo viéramos en el contexto que lo estamos viendo, es una célula dentro de otra. Entonces, con estos tres criterios de la cromatina en tinta china, la distribución irregular de la cromatina y de una célula dentro de otra, afianza más, sobre todo en los casos en los que no vemos la diátesis tumoral, afianza más nuestros diagnósticos de carcinoma infiltrante de cuello uterino. Existen casos también correspondientes a carcinoma de cuello uterino, pero que no guardan ese pleomorfismo que hemos descrito hace un momento, que es mucho más fácil para nosotros de orientar a un diagnóstico de infiltración. Más bien, las células van a estar aisladas o en agregados incisionales, los bordes van a ser mal definidos, las células incluso son un poco más pequeñas que en las de las lesiones de alto grado que acabamos de revisar con la doctora Gutiérrez. La distribución de la cromatina es un poco irregular, ya un poco la cromatina aglutinada como en grumos, hay macronucleolo y el citoplasma es basófilo. Entonces, en estos casos, a veces es un poco difícil el diagnóstico, pero nos ayuda la presencia de este macronucleolo. Entonces, estamos en un caso de un carcinoma escamoso no queratinizante. ¿Con qué tenemos que hacer el diagnóstico diferencial o en qué casos tenemos que tener cuidado de no poner un carcinoma infiltrante que realmente no lo es? Por ejemplo, en las lesiones de alto grado. A veces nos es difícil ver hasta qué punto es alto grado o hasta qué punto es un carcinoma infiltrante, ¿no? Sobre todo cuando son casos que tienen paraqueratosis. También, por ejemplo, en los cambios celulares reactivos, ¿no? En los cambios celulares reactivos, que como en este caso, también tienen metaplasia escamosa y tienen una metaplasia de forma un poco alargada, con un fondo hemorrágico, porque tiene un fondo inflamatorio bastante importante que incluso forma folículos linfoides. Entonces, eso también nos debe llevar a cierta precaución al momento de hacer nuestro diagnóstico. Los cambios también que se ve, cambios de atipia en casos de atrofia cérvico-vaginal, también tener mucho cuidado. Tampoco se trata de que estemos colocando tantos diagnósticos de agudos o sospechosos, ¿no? Sospechoso de lesión intraepitelial. No, nosotros debemos tratar de sumar criterios, pero evitar estos diagnósticos que quedan en el medio. Si es inevitable, ni modo, pero si se puede, algo que yo siempre les digo a los residentes cuando hacemos la lectura, es preferible que estas láminas que son dudosas y a las que probablemente les tengamos que poner un AGC o un sospechoso de alto grado, es preferible verlas al día siguiente, temprano y con la mente despejada. Otros casos que a veces nos llevan a confusión también son las células endometriales, cuando no las sabemos reconocer o cuando las vemos en un fondo hemorrágico, también nos puede llevar a confusión para colocar un carcinoma que realmente no lo es. Y el otro gran problema que tenemos a veces es con el adenocarcinoma, sobre todo en los casos pobremente diferenciados. Vamos con otro caso. Este es un caso que corresponde a una paciente de 57 años de edad que acude por sangrado vaginal anormal y dolor pélvico. Al examen físico, el cuello es firme y no se encontraron lesiones evidentes. Se tomó una citología convencional y en los diferentes campos que uno podía evaluar, prácticamente no había celularidad escamosa y lo que sí se veía era un fondo leucocitario a predominio de polimorfonucleares. Se hizo diferentes barridos, diferentes campos, y se pudo encontrar, miren, en esta zona, como si fuese un acúmulo de células. Entonces, en esos casos que vemos esos acúmulos, hacemos un aumento y tenía entonces unos grupos redondeados con bordes ligeramente romos, como si tuviera una disposición un poco glandular. En otro campo igual, si ustedes observan, sigue el fondo leucocitario predominantemente, casi no vemos células escamosas.
Y nuevamente un grupo tridimensional de bordes romos. Damos aumento y igual, miren, una disposición tridimensional de bordes romos que nos sugiere que se trata de una lesión glandular. Esto ya con mucho mayor aumento, que nos permite ver, tal vez en el grupo, en el mismo conglomerado, no vemos tanto detalle, así que siempre es bueno alejarse un poco y buscar las células sueltas. Y esta célula suelta que tenemos aquí, miren, nucleolo prominente, la cromatina granular gruesa, y es cierto que en esta célula no vemos el citoplasma, entonces regresamos al grupo y acá en esta célula que está periférica sí podemos observar que el citoplasma es vacuolado, amplio en este caso, ¿no? Entonces, criterios suficientes para decir que esto se trata de un adenocarcinoma, sobre todo considerando el fondo que no solamente era leucocitario, sino que también había diátesis tumoral. Se hizo la biopsia correspondiente posteriormente con el resultado de la citología y salió como un adenocarcinoma medianamente diferenciado. Se hizo inmunohistoquímica, marcó P16, por lo que probablemente sea de etiología a nivel del canal endocervical. Aún esta paciente todavía no la han operado, pero por lo menos con el P16 orienta a que sea de origen endocervical. Esta imagen comparativa siempre es bueno tenerla en cuenta porque este desflecado, ¿no?, que nos hace recordar a los ramilletes de flores y que cuando lo encontramos debe obligarnos a que evaluemos bien la cromatina y las características del núcleo, del nucleolo, para ver si se trata realmente de una lesión glandular que se esté proyectando para un carcinoma, o si se trata solamente de una lesión glandular con cambios atípicos, o simplemente de cambios reactivos. Pero esta disposición es típica de que a nivel glandular hay algo que no está bien. Y para que podamos nosotros reconocer que se trata de una lesión glandular, tenemos que empezar por reconocer bien primero lo que son las células endocervicales y las endometriales. Entonces, tenemos que reconocer, sobre todo en las células endocervicales, que son estas que estamos señalando hacia el lado izquierdo, tenemos que reconocer no solamente su patrón normal de distribución, ya sea vistas desde arriba o de perfil, sino que también debemos reconocer los cambios reparativos que puede tener estas células, ¿no? Entonces, que no nos lleven a confusión de diagnosticar un carcinoma o una lesión glandular atípica que realmente no lo es. Sobre todo porque ahora este tipo de lesiones requieren biopsia, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los diagnósticos que colocamos. En general, cuando nosotros pensamos en un adenocarcinoma, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el extendido? Generalmente, esto va para todos los tipos de adenocarcinomas, vamos a encontrar grupos tridimensionales. ¿Ya? Grupos tridimensionales ya sean de aspecto papilar, acinar o en placas, ¿no? Pero son siempre grupos tridimensionales. En cuanto a los núcleos pueden ser redondeados, ovales, ¿ya? Pero a veces incluso son alargados, sobre todo en los casos de adenocarcinomas bien diferenciados, en que la célula todavía es cilíndrica. El nucleolo generalmente es prominente y a veces puede ser múltiple. La cromatina generalmente es granular, puede estar irregularmente distribuida, pero es granular. Y el citoplasma es vacuolado. Puede ser una vacuolización fina o puede ser una vacuolización un poco más grande, pero siempre vacuolado. Excepto en los casos ya pobremente diferenciados, en los que a veces ya no perdemos la presencia del citoplasma y solamente nos quedamos con los núcleos. Y el fondo generalmente se caracteriza porque hay diátesis tumoral, pero solo en el 50% de los casos. ¿Ya? O sea, no siempre vamos a tener la diátesis tumoral. Por eso lo que manda siempre es la cromatina de las células que nos están haciendo sospechar que ahí hay una lesión.
Estos son diferentes grupos celulares asociados a un carcinoma infiltrante de cuello uterino. Aquí miren, por ejemplo, lo vemos como una mórula, pero si acercamos el aumento a este grupo, vemos los núcleos redondeados y el núcleo prominente, y el citoplasma vacuolado. Pero es un grupo como si fuese una mórula. Este de aquí, el que está en la parte inferior derecha, el patrón empalizado, ¿no? Este es muy típico y que cuando uno lo ve dice, ah, esto debe ser un adenocarcinoma, y se pone a buscar los otros criterios, como el de la parte superior, que es el que se asemeja mucho al ramillete de flores que les había mostrado al inicio de la suma de criterios que estamos haciendo. Miren acá cómo es la cromatina más granular. Acá no estamos viendo todavía un nucleolo prominente, o sea, no es lo que predomina, excepto en esta célula que acá sí ya podemos ver un nucleolo que destaca dentro de toda esta cromatina granular gruesa. Y bueno, estos colgajos en la parte inferior izquierda, también con el borde empalizada hacia los bordes, que sobre todo en los carcinomas endocervicales son bastante numerosos y que uno los ve incluso en el aumento de 4 y dice, esto debe ser un adenocarcinoma o debe ser alguna lesión glandular, porque no es normal que tengamos esta distribución en un extendido cérvico-vaginal. Ahora, a veces podemos hacer la disquisición entre si se trata de un adenocarcinoma endocervical o si se trata de un adenocarcinoma de tipo endometrial, ¿no? Hay criterios, ustedes van a revisar los diferentes libros y les dan varios criterios, pero a veces no es tan fácil. En términos generales, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, del adenocarcinoma endocervical, cuando es un bien diferenciado, todavía vamos a encontrar células cilíndricas. Y estas células cilíndricas van a estar en grupos, en sábanas. Pueden estar también sueltas, ¿no? Y son bastante numerosos estos grupos. En cambio, en los que son de origen endometrial, generalmente son grupos más pequeños, ¿ya? Más compactos, no son tan numerosos comparados con un endocervical. Hablamos de términos generales. En cuanto a los núcleos son pleomórficos en el endocervical, hipertrofiados, pero a medida que va avanzando el grado de la lesión. En cuanto al nucleolo, este suele ser prominente y lo hemos visto en los diferentes campos que hemos ido evaluando hasta el momento. Y vamos a encontrar también un detritus, ¿no? El detritus celular. ¿Qué es lo característico en el adenocarcinoma endometrial? Porque hay muchas características que hemos mencionado de la cromatina y del núcleo que se repiten en el endometrial, pero hay una particularidad. En el endometrial, en el fondo, es muy característico ver la presencia de histiocitos. Y otro hallazgo importante es que se suele encontrar neutrófilos intracitoplasmáticos en estos grupos de células tumorales. Cuando encontramos estos neutrófilos intracitoplasmáticos y los histiocitos que están acompañando las células tumorales, es muy probable que el adenocarcinoma que estamos evaluando sea de origen endometrial. Entonces, son posibilidades que finalmente se van a corroborar con la biopsia quirúrgica. Ahí, por ejemplo, miren la disposición todavía de las células de forma cilíndrica con la cromatina granular gruesa y el fondo con hematíes ahí alrededor. Acá un fondo más limpio a la derecha con las células con el citoplasma amplio y sus vacuolas grandes, ¿no? Pero es un grupo más pequeño. Aquí, a la izquierda, un adenocarcinoma endocervical, núcleos redondos, nucleolo prominente, y a la derecha, miren la característica que habíamos mencionado, el de los neutrófilos intracitoplasmáticos y esta disposición glandular que nos harían sospechar de que se trate de un adenocarcinoma de tipo endometrial. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si vemos grupos tridimensionales con alteración de la cromatina, pero en un fondo que no es tumoral? Entonces ahí, en estos casos, debemos sospechar de un adenocarcinoma endocervical in situ, ¿ya?
Entonces, criterios para un adenocarcinoma de este tipo son los siguientes. Existen los grupos hipercromáticos de disposición glandular, pero el fondo es limpio, ¿ya? No vamos a encontrar los hematíes, no vamos a encontrar el fondo inflamatorio, ¿no? Es un fondo limpio. Y es más, a veces se entremezclan estos grupos, se entremezclan con células endocervicales normales. Otra característica es que los nucleolos, a diferencia del adenocarcinoma filtrante, en este caso los nucleolos suelen ser pequeños y suelen ser un poco inconspicuos. Y es muy raro, ¿ya? No es frecuente que encontremos células aisladas, que sí encontrábamos en el caso de los adenocarcinomas infiltrantes. Perfecto. Vamos con otro caso. Caso número 3. Dejamos las preguntas para el final. Este corresponde a una paciente de 65 años con antecedente de miomatosis uterina y que acude por dolor abdominal y sensación de llenura precoz. Le hacen una ecografía y encuentran un útero miomatoso de 15 centímetros de longitud y le toman un Papa Nicolau aparentemente para operarla porque no colocan nada en cuanto a hallazgos del cuello uterino al momento de tomar la muestra. Este es el extendido, vean ustedes, nuevamente, gran cantidad de hematíes y algunos grupos celulares, pero que no llaman mucho la atención a este aumento. Pareciera por acá un fondo inflamatorio. Lo que más llama la atención es la gran cantidad de hematíes. Damos mayor aumento, vemos algunos macrófagos, parecen por acá. Uno así, este aumento podría sospechar tal vez que se trate de una cervicitis folicular, pero estos núcleos tan oscuros como que no encajan. Y tampoco encaja que tenga tanto hematía. Entonces vamos a seguir evaluando. Seguimos evaluando y encontramos estos grupos que ya no los vamos a ver. Si es que estábamos pensando en una cervicitis folicular, ya dejamos esa opción. ¿Por qué? Porque estamos viendo estos grupos que tienen la cromatina granular bastante gruesa, muy gruesa, ¿ya? El citoplasma es escaso, tiene nucleolo prominente, algunas células, sí, ¿ya? Algunas pareciera que son células un poco alargadas, pero en realidad no se logra apreciar muy bien el citoplasma de todos estos grupos de células, que por cierto no es tan grande y no tiene tampoco una disposición tridimensional. Y los hematíes siguen ahí alrededor, en el fondo. Otro campo, visto también a mayor aumento, miren, algunas células con la cromatina bastante intensa, pero miren acá, cómo nos ayuda estas dos células que son de origen glandular, parecieran endocervicales, y que contrastan muy bien con estas otras células que estábamos viendo hasta hace un momento, ¿no? Cromatina, miren, mucho más granular, mucho más gruesa, como grupos, como grandes conglomerados, y en algunas células la presencia de un nucleolo prominente. Acá tenemos otras sueltas, ¿ya? Pero no vemos una típica disposición tridimensional. Para ser honestos, cuando miramos este extendido citológico, hasta pensamos en un carcinoma neuroendocrino por el tipo de cromatina que nos hacía acordar un poco a la sal y pimienta. ¿Qué es lo que no encajaba? El tamaño de las células, que deberían de haber sido un poco más pequeñas. Entonces, no encajaba muy bien en lo que era un carcinoma escamoso, para nada encajaba para un carcinoma escamoso, y por ahí nos hacía asemejar un poco a un adenocarcinoma. Entonces, este caso solamente salió como positivo para células tumorales, carcinoma. Acá tenemos otro campo en donde había mayor cantidad de hematíes. Nuevamente, miren este grupo que no es muy grande. Acá sí un poquito que pareciera que hace una disposición tridimensional y acá la presencia de los núcleos. Se hizo la biopsia, ¿ya? Porque recuerden que la paciente no vino con una sospecha de carcinoma, sino para operarse por una miomatosis. Y finalmente el diagnóstico fue de un carcinoma de endometrio, tipo histológico, carcinoma indiferenciado. Un tumor que más o menos cubría hasta el 60% del espesor del miometrio, es decir, un caso bastante avanzado. Seguimos.
Vamos a presentar ahora un último caso. Este caso corresponde a una paciente de 59 años, no tenemos la fecha de última regla, con antecedente de artritis reumatoidea. Ella en realidad, casi todas sus citas en el hospital eran por su problema de la artritis reumatoidea. Pero dentro de todos los controles que se estuvo haciendo, empezó a presentar ascitis, dolor abdominal y malestar general. Se le hizo, como parte del protocolo anual, un examen de Papa Nicolau, y este es uno de los campos de su extendido citológico. Como podemos ver, un extendido con unos grupos de células escasos, la mayoría son sueltas, y son células que corresponden a la edad, es decir, una citología trófica con el fondo característico para esta edad. Miren acá, nuestras células parabasales, y por ahí no llamaba nada más la atención, ¿no? No había un fondo hemático, no había un fondo inflamatorio asociado a algún microorganismo. Pero, ¿qué sucedió? Que hacia el borde del extendido encontramos este grupo tridimensional, y hacia otro de los bordes, miren, hacia acá ya no hay más células, encontramos este otro grupo tridimensional, dentro de un fondo que era como de una vaginitis atrófica. Con estos dos grupos, entonces, uno sospecha de un adenocarcinoma, y es más, cuando ya da el acercamiento, logra ver que este grupo tridimensional tiene células con núcleo con cromatina granular gruesa y nucleolo prominente. Todos los criterios que hemos ido revisando y que se ven en un adenocarcinoma. ¿Qué es lo que llama la atención aquí? Que el fondo de los extendidos no era el que hemos visto hasta el momento, no era un fondo sucio, no tenía hematíes. Y lo que nos hacía llamar aún más la atención es que se encontraban en el borde del extendido. Entonces, frente a estos casos, ¿qué es lo que uno debe sospechar? Que se trate de un adenocarcinoma, pero que no sea ni de endometrio, ni de endocervix, mucho menos de endocervix. Otra opción sería que al momento de la coloración, esto, si hubiese los famosos trasplantes de láminas, ¿no? de tejido, pero mucho más alejado, considerando que en el laboratorio se siguen todas las medidas de seguridad. Entonces se diagnosticó como positivo para células tumorales malignas y adenocarcinoma. Pero un adenocarcinoma que parecía, por las características del extendido, de ser de origen extrauterino. Se evaluó a la paciente, miren ahí para compararlo con ese ramillete de flores, porque tenía esa forma, nuestro grupo celular. Se amplió los estudios de esta paciente porque no se esperaba ese diagnóstico, y lo que se encontró fue un tumor pélvico grande, que se encontró ascitis, y se hizo el estudio del líquido ascítico, miren, igual, un adenocarcinoma. Y esta de acá es una biopsia que se hizo por congelación, un grupo papilar, este ya es el control de la congelación. Finalmente se concluyó que la paciente era portadora de un adenocarcinoma medianamente diferenciado papilar, tipo histológico, carcinoma endometrioide, grado 2, aparentemente de ovario. Entonces, miren cómo hemos ido revisando los diferentes casos y cómo de unos extendidos que son francamente hemorrágicos y que es fácil que nosotros digamos que ahí hay un carcinoma, cómo podemos tener extendidos prácticamente limpios en los que solo uno que otro grupo de células nos dan el diagnóstico y que justamente entran en lo que corresponde a las otras neoplasias malignas que se deben de reportar según el sistema Bethesda para el reporte de citología cérvico-vaginal. Para resumir y ya para terminar entonces, en estos casos, ¿cuál es la característica del extendido? Que son unos extendidos con características citológicas únicas o con un aspecto que no es usual para el tipo de lesión que estamos viendo. Es decir, encontramos un grupo de células que es francamente tumoral, pero que no encaja dentro de todas las células que están alrededor. Los grupos celulares son pequeños,
escasos sobre un fondo aparentemente normal. Entonces, eso nos debe hacer sospechar que no se trata de una lesión de cuello uterino. Es muy frecuente que haya la ausencia de diátesis tumoral, excepto cuando la lesión o la extensión de la lesión es directa. Y es raro, si no encontramos diátesis tumoral, es raro también que encontremos neutrófilos. Origen más frecuente, ovario, como fue el caso de esta paciente, y trompas de falopio. Y otros, bueno, mama, estómago, cáncer colorectal, pulmón, vejiga, etc. ¿Con qué casos tenemos que hacer el diagnóstico diferencial específicamente para el caso de este paciente? Con el adenocarcinoma endocervical, que ya hemos dicho que el fondo es francamente hemorrágico, con el adenocarcinoma endometrial, pero aquí también hay que ver los grados de tumor, ¿no? Pero igual, es un fondo demasiado limpio para hacer un adenocarcinoma endometrial. Con el adenocarcinoma in situ podría ser por lo que tiene un fondo limpio, pero no era la disposición a la que estábamos acostumbrados, y el nucleolo en los adenocarcinomas in situ generalmente es un nucleolo más pequeño, más inconspicuo. Y también hacer el diagnóstico diferencial de cambios de tipo reactivo, pero bien difícil que tengamos así solo dos grupos con todas las características bien puestas y que tengamos por el otro lado células normales. Y lo otro es lo que les decía, que se trate de un implante. Entonces, ¿eso a qué nos obligaría? A revisar toda nuestra lámina o toda nuestra batería de células del día y ver si hay un caso similar del cual pudiera haberse escapado durante la coloración algún grupo de células y se hubiera implantado en nuestra lámina. Para terminar, entonces, ¿qué recomendaciones generales es las que yo suelo dar al momento de hacer un diagnóstico de la citología cérvico-vaginal? Yo suelo recomendar tener precaución, mucha precaución en lo que son los extendidos hemorrágicos o inflamatorios, porque oscurece a las células tumorales que pueden estar ahí presentes. Por ejemplo, acá miren, es un extendido bastante inflamatorio, pero acá hay un grupo que llama la atención, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos acercarnos. Si tenemos un extendido hemorrágico inflamatorio, igual estamos obligados a revisar toda la lámina, más aún si es que el clínico nos dice que esa paciente tiene una lesión. Revisar siempre todo el extendido, incluido lo que no está cubierto por la laminilla. Este caso que les he presentado, el último, miren, acá están los puntos en donde se encontró esos dos grupos que les he mencionado. Este es el borde de la lámina y miren en dónde está. Entonces, a veces por el apuro o por el cansancio, revisamos solo la parte central y no revisamos bien los bordes. Y justamente ahí pareciera que por el peso tumoral, las células se van, estos grupos de células se van a esta periferia. Y es ahí donde debemos de tener cuidado. Otro detalle es que debemos estar en capacitación constante. Y una buena forma de hacer capacitación constante es hacer el seguimiento de nuestros casos. Es cierto que algunos no tenemos la parte quirúrgica en nuestro laboratorio, pero siempre hay una manera de contactarse con el personal que lleva nuestras muestras para saber qué pasó con esa paciente. Si es que el diagnóstico que yo puse era el correcto, o se acercaba, o si es que hubo algún falso negativo que yo no diagnostiqué. Ese seguimiento de casos nos nutre bastante y nos lleva a que tengamos un mejor ojo, una mejor capacidad para detectar los casos en nuestra citología cérvico-vaginal. Bien, eso es todo lo que les traía hoy y no sé si hubiera alguna pregunta. Gracias. Bueno, simplemente felicitar, doctora Díaz, por su excelente exposición. Ha sido muy, muy ilustrativa, muy didáctica y creo que es parte del día a día que nos toca llevar en todo servicio de citología, ¿no? Ilustrarlo en una presentación nos hace también aprender doblemente, ¿no? Y Sí. le agradezco mucho por esta presentación. Ahorita no nos están comentando mucho. En este momento, muchas gracias, doctora Díaz. No nos han Gracias. hecho preguntas
al menos por acá por el chat, no sé si en YouTube hay algunas preguntas, doctora Gris, o algún Y comentario. doctora, tenemos una pregunta que A ver. era del doctor Balmi Luna. ¿Cuál es la recomendación en las mujeres menopáusicas con diagnósticos citológicos de lesiones intraepiteliales de bajo grado? ¿No? Ya. A ver, es muy poco probable por la edad que encontremos lesiones de bajo grado. Sin embargo, cuando las encontramos, tienen que seguir los parámetros habituales de toda lesión de bajo grado. Es decir, la paciente va a ir a un control citológico en un tiempo referencial, que en algunos centros es de 3 meses, la recomendación del sistema de es de 6 meses, y posteriormente, si persiste, se le hace una colposcopía. Es lo mismo. Uh-huh. Sí, creo que por la edad, en algunos casos, y por el término de la biología del HPV, en pacientes mayores de 50 años con diagnósticos de ASHA o ley de bajo grado, muchas veces los ginecólogos prefieren hacer una colposcopía, ¿no? A ver si encuentran alguna lesión mayor. Es más que nada por la posibilidad de lesión mayor, ¿no? Exacto, O sea, por la posibilidad de una lesión mayor y la edad de la mayor. paciente. Pero no hay que dejar de olvidar que los picos de HPV justamente son en 2 edades claves, que son a partir de los 50 hay un segundo pico de lesiones de HPV, ¿no? Los 25, los 20 y luego el segundo pico es justamente a los 50. Entonces, también podría ser parte de ese grupo y sin embargo, también podríamos estar frente a una lesión mayor que no la estamos viendo bien. Entonces, antes se recomendaba madurar, ¿no? el endocervix para que podamos visualizar mejor la lesión. Pero actualmente es mejor hacer una colposcopía, incluso hacer una detección de virus del papiloma humano también ahora ayudaría bastante. Mire, para decirles a todos, hemos compartido un link en este momento. Es el link del quiz, porque han terminado las doctoras, sin embargo nos queda una ponencia. Mientras la doctora Soria expone, ustedes pueden ir revisando y contestando ese link. Se va a cerrar el link aproximadamente dentro de 20 a 25 minutos. Los que quieran tener un certificado aparte por este mini curso que hemos hecho, pueden contestar este link y vamos a remitirles su certificado a su correo. Incluso pueden participar de manera anónima, si es que desean saber más o menos cómo están en citología cervical, porque es un quiz solo de fotos, basándonos en evaluaciones que hacen en las sociedades internacionales. Las que hemos pasado por ese tipo de evaluaciones, sabemos que hay una parte donde nos toman examen con láminas, ¿no? Son láminas, son fotos tipo, no tienen un truco, ¿ya? No hay ascus, no hay agus, está una sola opción para marcar, es un puntito, y ya pueden, por favor, si desean, responderlo, es sencillo, y lo envían. Al término de la doctora Soria, que es nuestra siguiente ponente, vamos a comentar los resultados. Doctora Soria, por favor, buenas noches. ¿Podría usted compartir su pantalla? La doctora Soria nos va a hablar sobre detección molecular de virus del papiloma humano. Toda vez que la doctora es actualmente una experta que tiene aproximadamente 20 años haciendo este tipo de pruebas en el Hospital Almenara. Doctora, por favor. No la estamos escuchando. Si puede conectar su audio, por favor.
Doctora. Hola. Ahora sí, ya la escuchamos. Adelante, doctora. Buenas noches. Primero, agradecer a la Asociación Peruana de Patólogos por la invitación y permitirme compartir este tema con ustedes. Veremos, el tema que vamos a revisar es la detección molecular del virus papiloma humano en secreción cérvico-vaginal. Como sabemos, el cáncer de cuello uterino, ¿no? Es en gran medida prevenible, en el sentido en que, como hemos escuchado a los ponentes, es que desde que uno se infecta hasta que desarrolla una lesión pueden pasar de 5 a 10 años, ¿no? Entonces, es bueno contar con una prueba como la detección del virus papiloma humano, considerando que este es el agente que prácticamente en el 99% de los casos que se ha diagnosticado el cáncer de cuello uterino se ha encontrado, se ha detectado a los virus de alto riesgo oncogénico, ¿no? Entonces, esta prueba de detección es muy sensible, ¿no? Y representa una gran oportunidad, ¿no? Para incorporarla dentro de un programa de tamizaje. Entonces, en cuanto a las pruebas de detección, requieren de la implementación de un programa que esté bien organizado, donde se consideren factores que nos permitan lograr una alta cobertura, ¿no? Y una vez diagnosticada la paciente, tener un programa de seguimiento, ¿no? Y tratamiento. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia global de la infección en mujeres con citología normal es de alrededor de 11 a 12%, ¿no? Y estas cifras van a variar, llegando hasta un 24% en el África subsahariana, ¿no? Y en América Latina hasta un 16%, ¿no? En cuanto a las tasas máximas de prevalencia que la literatura reporta de esta infección en mujeres menores de 25 años, y como mencionaba la doctora Chávez, ¿no? Se ha observado en algunas poblaciones un repunte secundario en la o menopausia temprana o en la menopausia. En cuanto a los tipos de virus más frecuentes a nivel de todo el mundo en que se han hecho este tipo de estudios, ¿no? Encontramos el tipo 16 en un 3,2%, le sigue el tipo 18 con 1,4%, también está el 52, el 31, el 58, y estas estimaciones representan la prevalencia puntual, es decir, en un tiempo determinado de iniciado el estudio para detectar este virus, a la población positiva encontrada es que se ha considerado este tipo de prevalencia, ¿no? Hablaremos sobre las muestras, ¿no? Cómo considerar una muestra adecuada, ¿no? En cuanto a la toma de muestra, a la recolección y a la conservación para realizar este tipo de estudios, ¿no? Entonces, los viales se van a mantener a temperatura ambiente. La muestra debe ser obtenida mediante el cepillado. El cepillo es un cepillo especial
para el canal endocervical, que es el CitoBrush, ¿no? Para la muestra debe de ser estéril, el cepillo debe ser de material estéril y de un material inerte. Cuando nosotros iniciamos en el Almenara el estudio de PVH hace 19 años, ahí en esa época se usaban las torundas, ¿no? De algodón y con el palito de madera, pero teníamos muchos problemas porque esto, como es un material orgánico, inhibe, ¿no? La obtención del ADN. Una vez obtenido el material, ¿no? Para tomar la muestra, se introduce en las 2/3 partes del canal endocervical y se va a rotar suavemente entre 90 y 180 grados o 5 veces en el sentido de las agujas del reloj. Estas son las recomendaciones para la obtención de una muestra adecuada, ¿no? En cuanto, una vez obtenida la muestra, ¿no? El cepillo debe de introducirse en el medio de transporte, que es un medio líquido, ¿no? Con una tapa de cierre hermético. Entonces, en este caso hay dos opciones, que el cepillo, si se puede cortar fácilmente o desprenderse, se va a dejar en el interior del frasco. En todo caso, que no se tiene esta opción, se debe de frotar hasta 10 veces en el fondo del vial, ¿no? Y luego desechar el citocepillo. Esta recomendación es muy importante porque de lo contrario, o sea, se va a eliminar el cepillo con prácticamente la muestra obtenida, si es que no se hace esta indicación, ¿no? Ahora, hay criterios para aceptar o rechazar una muestra, ¿no? Entonces, todo esto teniendo los protocolos que ya están estandarizados, ¿no? Y en general se recomienda que las muestras que tienen más de 2% de volumen de sangre no deben de recibirse, porque el problema es que la hemoglobina puede inhibir la reacción en cadena de la polimerasa y entonces no nos va a permitir obtener un resultado de esta muestra. Si bien es cierto que esta prueba está indicada, ¿no? para la detección como un cribado en la detección de cáncer de cuello uterino, también hay otras zonas que se pueden obtener, ¿no? Como el cepillado anal, tanto en mujeres como en hombres, ¿no? Y se realizará, o sea, de varias zonas tomadas al azar. Esto nosotros en el Hospital Almenara estamos a los pacientes VIH, se les está tomando, ¿no? El cepillado de la región anal, porque sabemos que en los pacientes inmunocomprometidos el riesgo de infectarse es mucho mayor, ¿no? Entonces, también se habla, ¿no? de la detección de una muestra genitourinaria, ¿no? En el varón para poder determinar la presencia ¿no? del virus papiloma humano y dependiendo de la localización, esto va a hacer que esta prueba sea más sensible, ¿no? Y algunos autores sugieren la triple toma del glande, el surco coronario y la uretra distal. Entonces, estas muestras se van a obtener con el citocepillo y se van a introducir los 3 cepillos en el mismo vial. En cuanto sabemos que esto no es determinar la presencia o ausencia del virus papiloma humano, no es una urgencia. Entonces, lo que se hace es juntar muestras y procesar en grupos, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe de mantener estas muestras hasta el momento del proceso? De 4 a 6 semanas se pueden mantener a temperatura ambiente.
¿no? Antes de su procesamiento. Entonces, lo que es recomendable es que las muestras no se deben congelar y descongelar, porque, o sea, esto puede alterar el proceso dependiendo de la metodología que se va a utilizar para la detección del virus, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, el ADN, o sea, cuando se va a hacer la detección del ARN mensajero, que nos permite detectar las oncoproteínas, ¿no? Estos ciclos de congelación y descongelación pueden degradar el ADN y interferir en el proceso de las muestras, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos obtenido el ADN, sí, la recomendación es guardarlos a menos 20 grados centígrados. Entonces, en cuanto a las características generales de las pruebas, que es el tema central, ¿no? Uno de los elementos es tener el conocimiento de las características técnicas y operativas de la prueba que vamos a utilizar en el laboratorio, ¿no? Actualmente existen en el mercado más de 100 técnicas comercializadas para la detección del virus papiloma humano, con más de 84 variantes de las mismas, y cuya oferta anual es aproximadamente del 20%, ¿no? Entonces, la literatura reporta que se trata de un grupo de técnicas diagnósticas, las más numerosas, ¿no? Y también que son las menos reguladas, ¿no? Entonces, como les mencionaba, estas pruebas tienen las características técnicas que nos va a permitir dividirlas, ¿no? En las pruebas para detectar el ADN y las pruebas a partir del ADN detectar el ARN mensajero. Entonces, hay un grupo de pruebas que se va a detectar directamente el genoma, ya sea de la región L1, y cuyo nombre comercial, ¿no? Todos conocemos la captura de híbridos, que es la primera prueba que fue aprobada por la FDA. Luego tenemos otras pruebas como se extrae el ADN y se amplifica utilizando el PCR en tiempo real, que nos permite obtener a partir de una copia miles de copias. Entonces, dentro de ese grupo tenemos el COBAS, ¿no? Que es conocido. Y bueno, y luego tenemos una lista de pruebas que tienen el mismo fundamento, ¿no? Y por último, tenemos el segundo grupo, que son la detección del ARN mensajero a partir del ADN, en que va a amplificar las proteínas E6, E7. Estas pruebas, las que a partir del ADN y unas se van a amplificar y otras no, nos van a detectar la presencia de los virus papiloma humano de bajo y alto riesgo oncogénico. Y las pruebas del ARN mensajero, que nos van a permitir la amplificación de las oncoproteínas E6, E7, nos van a detectar y nos van a indicar si esta paciente ya está desarrollando la lesión, ¿no? Producida por el virus, porque ya la presencia de las oncoproteínas ya nos dan un indicio de cómo está respondiendo el virus en las células de la paciente. Entonces, en cuanto a las características generales, o sea, ampliándoles el cuadro anterior, ¿no? Entonces tenemos los sistemas de amplificación de señal, que están la captura de híbridos, ¿no? A la cabeza. Hay otra, la Chimic Invader, que estas técnicas de amplificación de señal son a partir del ADN, de la extracción del ADN, utilizando
los primers, ¿no? de los virus de bajo riesgo y alto riesgo, nos van a indicar la presencia o ausencia, y en algunos casos nos van a tipificar la presencia del 16 y 18, pero no del resto de virus de alto o bajo riesgo oncogénico, ¿no? En cuanto a los sistemas de amplificación de diana, ¿no? En el que se usa el PCR para obtener miles de copias, tenemos los diversos, tenemos el PCR convencional, el PCR en tiempo real, ¿no? Y otros tipos de PCR que van apareciendo en el mercado y que finalmente tienen la misma, o sea, permiten finalmente tipificar los virus de alto y bajo riesgo, y en varias de estas pruebas sí es individual cada tipo, ¿no? O sea, nos permiten detectar uno o más tipos, pero conociendo cuál tipo específico está presente en la muestra de la paciente, ¿no? Ahora tenemos la FDA, para validar este tipo de pruebas, como prácticamente por la cantidad de pruebas que han aparecido en el mercado, como les refería, que hay actualmente más de 100, entonces la FDA lo que ha propuesto es que para validar una prueba, se debe de considerar, ¿no? O sea, la sensibilidad y la especificidad relativa, considerando el gold estándar, ¿no? Basados en las pruebas de referencia aprobadas por la FDA, como es la captura de híbridos y el método que usa la PCR, GP5, GP6, en que acá está el COVAS, ¿no? Considerado el COVAS y la captura de híbridos. Entonces, como sabemos, estas pruebas tienen una sensibilidad muy elevada. Entonces, si la prueba tiene una sensibilidad muy elevada, se va a traducir como un valor predictivo negativo muy alto, y esto ¿qué es lo que va a permitir? Que las pruebas, una vez que, por ejemplo, una paciente sea negativa al VIH, ¿no? Ya no sea controlada hasta en 3 o 5 años, ¿no? Dado al alto valor predictivo negativo. Entonces, actualmente, de esa cantidad de técnicas que existen, ¿no? en el mercado, que son más de 100, la FDA hasta el momento ha aprobado a 4. Entonces, está la captura de híbridos, cuya indicación aceptada por la FDA es el cribado del BPH más citología en mujeres menores de 30 años, y utilizada también en el triaje de ASCUS, ¿no? Estas pruebas no es automatizada y, como ya les había referido, o sea, en muchos casos solamente va a determinar los tipos de alto riesgo 16 y 18 y la presencia de los otros 11 tipos, pero no especificando a cuál de ellos, ¿no? Tenemos igual Cervista, que tiene la misma indicación que la captura de híbridos, ¿no? Y esta sí está automatizada y igual que la captura de híbridos, solamente determina la presencia o sea, especifica la positividad para el BPH 16 y 18, ¿no? Y el COVAS, ¿no? Esta es la única prueba aprobada por la FDA utilizada en el cribado, ¿no? En mujeres de mayores de 25 años, y igualmente está indicada para, junto con la citología,
en mujeres mayores de 30 años, en el triaje de ASCUS, en mayores de 21 años, y para en mujeres con el diagnóstico de ASCUS, en la presencia o ausencia del tipo 16 y 18 en mujeres mayores de 30 años, ¿no? Y Aptima, que es, como les refería, que esta es la prueba que a través del ADN se hace el estudio del ARN mensajero para la detección de las oncoproteínas, ¿no? Y que está también indicada y aprobada por la FDA para el cribado junto con la citología en mujeres mayores de 30 años y en el triaje de ASCUS en mujeres mayores de 21 años. Entonces, para ampliar, en cuanto a estas 4 pruebas que son aprobadas por la FDA, ¿no? La captura de híbridos, que a partir de la extracción de ADN nos va a permitir, utilizando las ondas para 13 tipos de virus, ¿no? De alto riesgo oncogénico y para 5 de bajo riesgo oncogénico, tenemos un grupo que va a discriminar entre los tipos de alto riesgo, ¿no? El 16 y el 18, pero no discrimina el de los otros tipos, ¿no? Las limitaciones de estas pruebas es la reactividad cruzada cuando se detecta un virus de bajo riesgo oncogénico, dando resultados falsos positivos, ¿no? Otra de las ser vista es el mismo fundamento y igual va a detectar e identificar individualmente los tipos 16 y 18, ¿no? Y el COVAS, ¿no? Que realmente hemos escuchado siempre en cuanto a esta prueba, que es la que la FDA ha aprobado para el cribado, ¿no? Es la única prueba aprobada para este tipo de estudios, y es una prueba que está totalmente automatizada, que usa la PCR en tiempo real y que se pueden procesar mínimo 22 muestras, máximo 94 muestras, y es capaz de realizar 1.344 pruebas en 24 horas. Entonces, los resultados aparecen diferenciados en 4 canales, ¿no? A la cabeza los más frecuentes, los virus de alto riesgo, el 16 y el 18, y luego los otros tipos de alto riesgo, que no son individualizados, ¿no? En cuanto a cuál de esos. O sea, te sale 16 y 18 y si no es ninguno de esos dos, te sale positivo a alto riesgo, pero no te especifica cuál. Entonces, tiene una sensibilidad muy alta, ha sido utilizada en estudios multicéntricos como la ATHENA, no a diferencia de la captura de híbridos, que no hay reacción cruzada ante la presencia de un virus de bajo riesgo, y es reproducible, altamente reproducible, ¿no? Y como les mencionaba, es el método indicado para el cribado primario, ¿no? Y y Aptima, que es una prueba, ¿no? Como ya les refería, que identifica las oncoproteínas E6, E7 y determina 14 genotipos de alto riesgo oncogénico. Entonces, hay otro prototipo, ¿no? Que nos permite identificar el virus del papiloma humano 16, el 18 y el 45, ¿no? Entonces, también es una prueba muy sensible y con menos posibilidades de falsos positivos, y que esto sí representa un seguimiento en pacientes con infecciones persistentes del virus papiloma humano. En cuanto a qué es lo que tenemos que tener en consideración para implementar esta prueba de detección del virus del papiloma humano, es que
debe de contar con una infraestructura adecuada, ¿no? Siguiendo las directrices de las buenas prácticas de laboratorio y teniendo en cuenta los procedimientos estandarizados, ¿no? También es recomendable la acreditación de laboratorio para realizar este tipo de pruebas. Es muy importante las evaluaciones intra y interlaboratorios regularmente, ¿no? Por ejemplo, para hacer un control de calidad interno, lo que nosotros en algún momento hemos incorporado es, hacíamos un pool de las muestras positivas, ¿no? Y lo corríamos como dentro de los controles que vienen aparte en el inserto del reactivo que se compraba, ¿no? Ahora, hay que asegurar la calidad, ¿no? Como le mencionaba, la calidad interna y una evaluación externa continua. La OMS tiene una red de laboratorios de BPH, ¿no? Y acá en Latinoamérica, Argentina es uno de los que está, que pertenece a esta red, ¿no? Y otra recomendación es utilizar, ¿no? Las técnicas aprobadas por la FDA. Y otro parámetro que hay que considerar que existe el medio de transporte, ¿no? Que ya está aprobado por la FDA y que prácticamente esto está en todos los técnicas comerciales de la detección del virus, ¿no? Actualmente, al implementar esta prueba, debemos de considerar ciertos retos, ¿no? Nuevamente, ¿no? Utilizar las pruebas validadas clínicamente por la FDA. Hay que tener en cuenta las discordancias de la especificidad y sensibilidad entre las diferentes pruebas comerciales, ¿no? Que se utilizan para el cribado. Se debe conseguir una evidencia científica en poblaciones vacunadas porque actualmente, por ejemplo, nosotros realizamos estas pruebas de BPH que los ginecólogos clínicamente consideran necesario que se les haga, pero no consignan el dato, el antecedente de que si es una paciente vacunada o no, ¿no? Entonces, porque sería considerable, ¿no? Para los estudios tener en cuenta la sensibilidad y especificidad de estas pruebas en pacientes vacunadas. O sea, ya tenemos este dato en las pacientes no vacunadas, pero en las vacunadas realmente hay muy pocos estudios, ¿no? Ahora, el rendimiento de las pruebas diagnósticas podría variar, ¿no? En el cribado de la población vacunada, pero eso no lo vamos a determinar si es que no separamos y no tenemos ese dato de ese antecedente, ¿no? Entonces, en cuanto a mejorar la especificidad de las pruebas, es uno de los objetivos, ¿no? Que se ha puesto como meta, ¿no? Debido a la alta prevalencia de la infección en menores de 30 años, ¿no? Entonces, es por eso que no es recomendable utilizar esta prueba en ese tipo de población, porque el 70-80% va a tener la infección por este virus, ¿no? Y también sería muy útil disponer de criterios de validación para poder predecir el riesgo de recaídas de lesiones premalignas en los primeros 2 años post-tratamiento, ¿no? La literatura reporta que este riesgo es alto, aproximadamente de un 8%, y la sensibilidad de las diferentes pruebas de detección en la predicción de este fracaso podría variar ampliamente, ¿no? O sea, también hacemos en el hospital, ¿no? Como parte del seguimiento en pacientes
operadas, ¿no? A los 6 meses, al año, y luego cada año la detección del virus. Y esto nos permitiría, ¿no? Como parte del seguimiento, ver, o sea, si persiste el virus, eh, este, la infección por el mismo virus o hay infección por nuevos virus, ¿no? Y si es de uno o más virus, ¿no? Y si es de alto riesgo, los que producen mayor lesión, también debemos de tener en consideración la parte epidemiológica, ¿no? Bueno, les agradezco la atención prestada y no sé si hay alguna pregunta. Estoy acá para responderles. Doctora, sí, buenas noches. Muchas gracias por su presentación. Hay una pregunta aquí de no lo sé quién, dice, ¿en qué momento está indicado realizar esta prueba? ¿Es útil en ASCUS? Bueno, o sea, en realidad depende, porque si hablamos o sea, para el cribado, ¿no? Para el screening, en realidad siempre esta prueba está indicada en mujeres mayores de 30 años, ¿no? Porque ya hemos mencionado que menores de 30 años, el 70-80% van a estar infectadas, pero prácticamente esta infección va a remitir espontáneamente, ¿no? En caso de que la paciente tenga un ascus independiente a la edad, está recomendada esta prueba, ¿no? Porque lo que tenemos que tener en consideración que, o sea, hay otros criterios, o sea, clínicos que se deben de tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si es una paciente inmunocomprometida, ya sea porque es post-trasplantada, porque tiene el virus del VIH, entonces hay que tener el inicio de relaciones sexuales, entonces va a ser diferente una mujer que inicia las relaciones sexuales a los 12, 13 años, entonces si hablamos que desde que te infectas con el virus hasta que progresas son de 5 a 10 años, entonces para esos casos y encuentras un ascus, yo creo que sería indicación, ¿no? Generalmente se utiliza, me parece más, doctorita, para lo que es en la metodología de un seguimiento, ¿no? Es decir, si se quiere hacer un seguimiento de alguien a quien el Papa Nicolau le detectó lesión de bajo grado o virus del papiloma humano, podríamos optar por esa opción como para un seguimiento de esta paciente. ¿Estoy bien? Claro, o sea, en realidad, si hay un ascus y sale un virus, un 6, un 11, se le hace el seguimiento, ¿no? De todas maneras, se le hace el seguimiento una vez que se determina la presencia del virus, hay que hacerle controles citológicos, ¿no? Y luego al año un control. Por eso, o sea, en realidad, una vez que aparece ya una lesión, el clínico tiene que tener todos los antecedentes de la paciente en consideración, ¿no? Okay. Que finalmente hacen que esta paciente sea evaluada y ya entre a un protocolo de seguimiento, ¿no? Yo le quería hacer una pregunta respecto a usted mencionó en su exposición respecto a la detección del ADN
o del ARN? ¿Podría? No, o sea, lo que pasa es que, a ver, para el virus papiloma humano es un virus ADN. Así es. Ya. Entonces, pero para yo hacer la detección de las oncoproteínas es del ARN mensajero. O sea, yo extraigo el ADN del virus y luego voy a detectar la oncoproteína del virus, que es del ARN mensajero. Uh-huh. Sí, justamente le hacía esa pregunta porque había cierta confusión en creer que en realidad lo que se detectaba era el ARN también. No, es ARN. Prueba ARN, pero es la oncoproteína. Claro, es el ARN mensajero, porque, por ejemplo, la captura de híbridos es ADN usando sondas ARN, por eso es híbrido, pero no es porque el virus sea ADN-ARN, no. Ajá. Muy bien, doctora, muchas gracias. Yo no tengo más preguntas acá, no sé, doctora Grisneri, si habrá preguntas por el YouTube. Doctora, me parece que no, doctora, no. Ok, entonces, Creo que gracias, están dando el examen. Gracias, doctora. No, ya terminaron. Gracias, doctora Soria, muy amable. Muchas gracias por haber compartido su conocimiento con nosotros, que todavía es incipiente y esperemos, vamos a invitarla más seguido porque esta es la nueva metodología que se va a manejar en un futuro ya cercano, ¿no? en varias instituciones del país. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. ¿Podría dejar de compartir, por favor, su pantalla? Entonces, para todos, les agradezco por su participación en el quiz que les hemos presentado. Voy a compartir. Doctora Soria, por favor, ¿podría dejar de compartir su pantalla? Vamos a cerrar en este momento el quiz, doctora Magali. Les presento a la doctora Magali Franco, ya ustedes la conocen por la JOPAO. La doctora Magali Franco es actualmente la jefe del departamento servicios, ¿no? De anatomía patológica del Hospital de Salud de Huancayo. Ella ha sido nuestra residente, una excelente residente del Repagliati, y hoy día me va a apoyar en esta parte de final ya de este mini curso. Entonces ya creo que ya hemos cerrado, doctora. Así es, doctora. Ya, ok. Entonces ya se cerró el... Sí, dígame, doctora. Hemos tenido, doctora, para resumir, 85 participantes que han contestado la encuesta. Ha habido un promedio de las 20 preguntas, 14 que han sido en estándar contestadas. Tengo el agrado de mencionar que han habido respuestas de amigos internacionales. Ha participado Estados Unidos, California, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y El Salvador en la encuesta, o sea, amigos internacionales. Y bueno, del Perú tenemos realmente de todos nuestros departamentos de norte, centro y sur. ¿Me escucha, doctora? ¿Sí? Sí, ¿Seguimos claro, ahí? sí, doctora. Ok, doctorita. Entonces, en relación a la primera... Vamos a empezar. Voy a empezar a pasar la imagen de la primera pregunta. Yo la voy a poner en pantalla para que le pregunto a usted un ratito. A ver. Esa es la primera imagen. ¿Qué es lo que han contestado mayoritariamente, doctora Magali?
40 personas de las 85, que equivalen a un 48%, contestaron vaginosis más tricomonas. La última respuesta, ¿no? Así es, sí, doctora. Ya. Entonces, miren, esa es la respuesta. En la parte central, aquí vemos las tricomonas. Estas son las tricomonas. ¿Ya? Están bien claritas. Algo que siempre, creo que ya lo comenté la vez anterior, cuando mis residentes ya ven tricomonas, ya saben ver citologías inflamatorias en lugar a dudas. Y siempre o algunas veces está acompañada de estas células flu y los cocobacilos que están en el fondo. Ahora, eso es gracias a que hay un cambio en el pH, ¿no es cierto? Entonces aquí la respuesta es la última, tricomonas más básicas. Vamos a la siguiente pregunta. Esta lámina, doctora Frank. Muy bien. La pregunta 2, contestaron 74 personas que equivalen al 87% actinomices. Excelente. Entonces, generalmente no la solemos ver, ahora le hemos puesto a una magnificación grande. Son estas figuras algodonosas, ¿no? Recordemos que, como dijimos bien la semana pasada, estas bacterias filamentosas se encuentran asociadas a pacientes portadoras de DIU crónicamente mayor del tiempo necesario, o sea, debe tenerlo 2 años. Ahora que hay DIUs que se pueden usar hasta 10 años, son estas las pacientes en las que podemos encontrar estas bacterias y también en aquellas pacientes que formen una cavidad cerrada, que pueden ser algunas veces postmenopausia. Vamos a la siguiente. Aquí, a ver, esta sí. Dígame, bien, doctora. En relación a la imagen 3, 54 personas de los 85, que equivalen a un 64%, contestaron LIE de alto grado. Muy bien, y acertaron. LIE de alto grado porque, si bien es cierto, las células que lo constituyen son mayoritariamente superficiales porque tienen una tonalidad oranjósila. Aquí inclusive vemos un coilocito. Sin embargo, estas estructuras que son menores, estas células, como bien dijo la doctora Patti, estas células son más inmaduras, la relación núcleo-citoplasma está incrementada y aunque son minoritarias en la lámina, recordemos que el valor que le damos al diagnóstico es al mayor grado de lesión. Corresponde a una lesión de alto grado. Siguiente. Esta sí está fácil. 100%. A ver, doctora Franco. Muy bien, doctora. En relación a la imagen 4, 69 personas, que equivalen al 81%, contestaron carcinoma escamoso. Ya. A ver, aquí el diagnóstico diferencial, pues, podría ser sarcoma también, ¿no? Por las células alargadas que vemos en ese extendido. Sin embargo, estos núcleos que vemos aquí, ¿no? Estos núcleos y estas figuras que ya contesté, la doctora Díaz lo ha comentado bien, que son los núcleos en tinta china, son los que nos orientan a nosotros a una lesión escamosa. Es más, estas células alargadas y que tienen los bordes ahusados son las conocidas células que se llaman spindle cell células, que pueden infiltrar, ¿no? Y son las que están encargadas de romper la membrana basal. Cuando las encontramos, nosotros decimos que eso es un carcinoma infiltrante. Otra cosa importante es la diátesis que hay en el fondo, ¿no? En el fondo hay una diátesis bien marcada. Entonces, tenemos este diagnóstico, es un carcinoma escamoso. Siguiente, número 5. Imagen 5. Ok, doctora. 60 personas contestaron células reactivas reparativas, que equivale al 71%.
Excelente. Efectivamente, a pesar de que estas células no tienen un nucleolo prominente, porque recordemos que nuestro concepto básico siempre es células reactivas, reparativas, nucleolo prominente. Sin embargo, la cromatina nuclear no corresponde a una lesión de alto grado, que vendría a ser el diagnóstico diferencial. Y esta imagen que está en el centro, que a veces la podríamos confundir con una apoptosis, ¿no? O una mitosis que se ven en las lesiones de alto grado, es un artefacto que está ubicado en otro plano. Entonces, corresponden a células reactivas reparativas. ¿Por qué? Porque la cromatina nuclear es blanda, es suave, no es anormal. Los bordes de las células son homogéneos, son redondeados, no tienen angulaciones, no tienen irregularidades. Muy bien, siguiente. Número 6, doctora Franco. Bien, doctora. Imagen 6, 49 personas que equivalen al 7% contestaron LIE de bajo grado. Esa es la respuesta correcta. Corresponde a una lesión de bajo grado. ¿Por qué? Porque las células que están alteradas están en las células más maduras, que son células superficiales. Todavía, aquí tenemos todavía un esbozo de coilo, no bien definido, hay un espacio claro alrededor, pero sí el núcleo, los núcleos están sumamente agrandados, y aquí, por ejemplo, vemos esta irregularidad que siempre vamos a encontrar. Aquí hay otra irregularidad, una angulación, ¿no? Y los famosos cromocentros, que son unos grumos en los núcleos. La relación núcleo-citoplasma tan incrementada es lo que a nosotros nos dice que se trata de una lesión de bajo grado. Incluso acá encontramos una binucleación. Muy bien, doctora. Siguiente. Imagen 7, en su mayoría, que fueron 49, equivalente al 58%, contestaron adenocarcinoma in situ. Así es, recordando lo que dijo la doctora Díaz en su exposición, y que lo mostró muy bonito, ¿no? Siempre es difícil esta lámina, ¿ya? Esta lámina la hemos sacado del Atlas de Bethesda. Ahí está, pero es difícil en la práctica reconocer una adenocarcinoma in situ. Lo que describen siempre es el flettering, que es esta forma en ornamenta de indio, ¿no? La pseudoestratificación que hay de los núcleos, la pérdida de la polaridad, y esta prolongación del citoplasma hacia la periferia. Como bien mostró la doctora Díaz en las flores que estaban al lado de una lámina parecida, esta disposición es la que tiene. Es que como si cogiéramos un ramillete del centro y los núcleos se van a distribuir de manera desordenada hacia la periferia. Sin embargo, un punto importante para diferenciarlo de adenocarcinoma es que acá no encontramos mitosis ni apoptosis, como si lo vamos a encontrar en un adenocarcinoma infiltrante. En un adenocarcinoma infiltrante vamos a encontrar mitosis y apoptosis, y con ese criterio es indispensable para diferenciarlo de un adenocarcinoma infiltrante. Muy bien. La número 8. Imagen 8, en mayoría, que fueron 50, equivalente al 59%, respondieron células cervicales. Excelente. Esas son solamente células endocervicales normales. Igualmente, les repito, cuando las células endocervicales a veces son difíciles de ubicarlas, cuando el ginecólogo se ha demorado en hacer la fijación, solamente quedan núcleos a veces, ¿no? Solamente, o se aglomeran, por lo que por el hecho de ser glandulares, tienden a ser tridimensionales. Entonces, no equivocarnos que estos aglomeramientos con las células endometriales. Las células endometriales son más pequeñitas que las endocervicales, pero a veces las endocervicales se aglutinan por el hecho de estar sobrepuestas.
que es este caso. Siguiente, la número 9. Esta Imagen. lámina, ¿ya? ¿Sí? Sí, doctora, siga. Imagen 9, 52 personas que equivalen al 61% contestaron cervicitis folicular. Muy bien. Y efectivamente se trata de una cervicitis folicular. El diagnóstico diferencial es linfoma. El diagnóstico diferencial es lesión de alto grado. El diagnóstico diferencial a veces también es adenocarcinoma. Entonces, ¿cuál es la clave acá, no? Las células, estos histocitos cargados con cuerpos tingibles. Ese es un criterio. El otro criterio es el infiltrado linfoide, pero es polimórfico. Estas células grandes corresponden a las células del centro germinal del folículo linfoide y estas a los linfocitos de la periferia, ¿ya? Con esos tres elementos, y algunas veces también podemos encontrar plasmocitos, es el diagnóstico sí o sí de una cervicitis folicular. Ahora, lo que tenemos que buscar es la presencia de una asociación de clamidia, que puede ser en un 50%, o también tricomonas que pueden hacer este tipo de reacción. Muy bien. Esta lámina de la doctora Díaz la ha puesto en su exposición. Si han sido acuciosos, ahí la han podido ver. Y esta de aquí, esta está bonita. A ver. Imagen 10. 69 personas, equivalente al 81%, contestaron LIE de alto grado. Excelente. Y efectivamente, se trata de una lesión de alto grado. ¿Por qué? Tenemos que estas células son más o menos inmaduras, tienen angulaciones, tienen algo de citoplasma, ¿no? Pero los núcleos tienen anisonucleosis, anisocariosis, la cromatina está grumosa, hay aquí puentes intercromatínicos que son ya la característica de las lesiones de alto grado, ¿no? Sobre todo aquí tenemos hipercromasia, anisonucleosis, y estos cambios están en células que son células no tan maduras, ¿no es cierto? De la capa intermedia para abajo, ¿ya? Entonces corresponde a una lesión de alto grado. La 11. Imagen 11, 62 personas, equivalente al 73%, contestaron LIE de bajo grado. Mira. ¿Es una LIE de bajo grado? Sí. ¿Por qué? Porque tiene la célula patognomónica de la infección por virus de papiloma humano, que es el coilocito. Según la clasificación de Bethesda, el coilocito es la célula que sine qua non para nosotros diagnosticar que hay una infección por virus de papiloma humano. Y las infecciones por virus de papiloma humano, ahora en los Papa Nicolau, se diagnostican como lesión de bajo grado. Entonces, a pesar de que no hay una displasia leve en el núcleo, solamente la presencia de colocitos nos habla de una lesión de bajo grado. Siguiente, doctora, la número 12. Imagen 12, 74 personas que equivalen al 87% contestaron metaplasia escamosa. Así es. Entonces, estas metaplasias a veces nos hacen patinar. ¿A qué criterios les tenemos que hacer caso? Básicamente, a la calidad de la cromatina, ¿no? La calidad de la cromatina. Si la cromatina es blanda, aunque haya un cierto grado de anisonucleosis, como vemos acá, anisonucleosis, ¿no? Anisonucleosis, entonces, sin embargo, la calidad de la cromatina es una cromatina blanda, que no tiene mayor problema, tampoco hay irregularidad en los núcleos. Entonces, esto se trata de una metaplasia escamosa que es un poquito inmadura, ¿no? Siguiente. Aquí. Imagen 13. 30 personas que equivalen al 35% dijeron negativo, pero la mayoría, que fueron 42,
que equivale al 50%, contestaron LIE de alto grado. Ya, esta sí es una lámina que casi siempre nos tiende a que pongamos algo, o sea, o ponemos lesión de alto grado, o le ponemos AGUS, o algo, pero no es nada. O sea, es lo que decía el doctor hace un momento, el doctor que preguntó sobre la atrofia, son las atróficas con cambios degenerativos que a veces simulan lesión. En realidad estos de aquí son macrófagos, miren, son macrófagos espumosos. Y lo demás es simplemente un cambio degenerativo, pero no hay lesión. O sea, esta lámina es negativa y lo que vemos acá son un poquito de células reactivas por acá, y estos de aquí son macrófagos. Los macrófagos tienden a ponerse en fila india, y por eso es que a veces hasta los diagnosticamos como carcinoma in situ, y no corresponden. Estas son histocitos y células epiteliales con cambios reactivos. Siguiente. Vamos a pasar. Imagen 14. Así es, doctora. 62 personas, equivalente al 73%, contestaron como negativo. Mira. Efectivamente, esto es también son cambios reactivos. Miren, acá tenemos unos nucleolitos, ¿no? Un poquito de variabilidad en el tamaño, pero tenemos estas estructuras que son estas vacuolas, ¿no?, citoplasmáticas con cuerpos de inclusión, y aquí tenemos este punteado pequeño, hay puntiforme como una arenilla, ¿no? Esto corresponde a lo que sería un diagnóstico de probable clamidia. Es negativo, pero si es que podemos, aunque el Bethesda no lo contempla, colocar en el comentario, se observan imágenes sugestivas de infección por clamidia y se sugiere corroborar con examen inmunológico, ¿no? Estas imágenes son son negativas. Negativo es lo que tenemos que poner en el título. Hay otra cosa más aquí, ¿no? Aquí hay una metaplasia tubárica, ¿no? Se ven los cilios a las justas, aquí también. Entonces, pues, es negativo. La siguiente. La 15. Muy bien. Imagen 15. 55 personas, equivalente al 65%, contestaron adenocarcinoma. Muy bien, esa es la respuesta. Se trata de un adenocarcinoma, pero miren el tamaño que tiene las células, ¿no? Esta es una célula escamosa, ¿ya?, que tiene gránulos de queratohialina, pero comparativamente el tamaño es inmenso, son muy, muy grandes, ¿no? Este caso no es un caso de adenocarcinoma primario de cuello uterino, sino es un adenocarcinoma metastático de ovario, ¿no? Muy bien, la siguiente. Imagen 16. 68 personas, equivalente al 80%, contestaron negativo. Excelente. Entonces, estas células es una célula gigante multinucleada, ¿no? La que tenemos aquí, que es muy común verla en las pacientes que tienen atrofia, que también es el contexto de este fondo que tenemos aquí. Hay metaplasia escamosa, y aquí hay un macrófago con algo de cuerpos tingibles también. Entonces tendremos que buscar en el resto del extendido a ver si no tenemos por ahí una cervicitis folicular o una lesión granulomatosa, que es usualmente lo que hay cuando hay células gigantes. Siguiente, 17. Imagen 17, 59 personas, equivalente al 70%, contestaron adenocarcinoma.
Excelente. Efectivamente, se trata de un adenocarcinoma, recordemos, en el fondo hemorrágico, ¿no? En los adenocarcinomas infiltrantes, es un fondo hemorrágico. Hay estas vacuolas con polimorfonucleares o linfocitos en su interior, la disposición tridimensional, la vacuolización citoplasmática, la formación de mórulas o aglomerados tridimensionales, ¿no? Y en el resto hay diátesis tumoral. Este caso se trata de un adenocarcinoma endometrial. La fotografía de este caso la he sacado de Eurocytology. Es una página interesante que les recomiendo que la visiten porque a veces tienen quiz también ahí. La siguiente, esta. Imagen 18, 52 personas, equivalente al 62%, contestaron Leptotrix más tricomonas. Efectivamente. Entonces, nuevamente las tricomonas, que siempre se nos suelen pasar, están aquí. Tenemos una, dos, aquí hay otra, ¿no? Esta no lo sé, puede que sea, no estoy segura, pero estas 3, 4 sí son tricomonas. Y en este extremo vemos estos filamentos de Leptotrix que suele acompañar con un alto porcentaje a las tricomonas. Entonces, ¿están bien? La 19. Imagen 19, 40 personas, equivalente al 47%, dijeron negativo. Excelente. Entonces, es negativo, es un protista atrófico. ¿Qué es lo que llama la atención? Obviamente estas estructuras, ¿no? Que siempre también, al igual como la que pusimos antes, los macrófagos que en fila india, esta también a veces nos hacen caer. Y corresponden, esto lo explicó muy bien la doctora Grisneri la semana pasada, a las burbujas azules, ¿no? Son burbujas azules que son precipitados de hematoxilina, que suele presentarse en las mujeres posmenopáusicas en las que hay debris celular por la menopausia, ¿no? Por déficit hormonal. Entonces, es negativa. Y por último, esta, doctora Magali. Pregunta 20, 67 personas, que corresponde al 79%, contestaron carcinoma escamoso. Muy bien, y corresponde a un carcinoma escamoso infiltrante. Tenemos todas las imágenes relacionadas, por ejemplo, el canibalismo, ¿no? Tenemos estas células oranjófilas con una alteración grande de la cromatina, una cromatina de carcinoma escamoso, los núcleos en tinta china, ¿no? Aquí hay otro y otro. Las células spindle cell, que son las que nos dicen que hay infiltración, ruptura de la membrana basal, formas pleomórficas, contiene todos los elementos y el fondo es un fondo sucio. Muy bien, hemos terminado. Entonces, Doctora, para mencionar las 3 preguntas de inicio sobre quiénes nos acompañaron hoy día, el 56 personas de los 85 que dieron la encuesta fueron patólogos, 11 fueron médicos residentes, 10 tecnólogos y otros 7. Ni un biólogo. Dentro de la pregunta de cuántos años de experiencia tenían en la citología cervical, 30 personas tenían menos de un año de experiencia, 31 personas de 1 a 5 años y 13 personas de 5 a 10 años. El resto menor porcentaje. En relación a la cantidad de muestras citológicas cervicales que anualmente reciben en su centro de trabajo, menos de 5.000 fue respondido en un 56%, seguido de 19% entre 5.000 a 10.000 y un 15% de 10.000 a 20.000. Después, muy pocos, más de 30.000. Eso a manera de resumen. Muchas gracias, muchas doctora. gracias. Gracias a usted. Agradecerle a la doctora Magali Franco porque su expertise en el manejo de estas pruebas, de estos
métodos que hay ahora nos han hecho posible tener esa información al instante. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. Y bueno, yo me despido y espero que les haya gustado esta forma nueva que tenemos de presentar, de haber presentado este mini curso, y con las disculpas por los inconvenientes que no siempre faltan, espero que les haya gustado. Muchas gracias y yo me despido. Gracias a usted, doctora, por la confianza. Buenas noches a todos. Gracias por las brillantes ponencias. Buenas noches. Muchas gracias, doctora Imelda. Gracias a todos los ponentes de hoy día. Hemos culminado el curso de citología cérvico-vaginal con la primera y la segunda parte. Al siguiente año tenemos preparados nuevamente un curso un poco más extenso que ya se les indicará al finalizar ya la última ponencia que tenemos en la segunda semana de diciembre. Bien, voy a dar pase a la doctora Neri Romero para que se despida de nuestro minicurso de citología. No sin antes saludarla afectuosamente, a nombre creo de todos los participantes y todo el comité de la Asociación Peruana de Patólogos. Feliz día, doctora. Se lo dije temprano y se lo vuelvo a decir ahora, es usted un ejemplo para muchos de nosotros, médicos, por la valor que tiene, por toda su humildad, por toda esta gran experiencia, este gran corazón como persona y como profesional que usted nos está liderando ahora. De verdad, un afectuoso saludo y espero que haya pasado un lindo día. Feliz cumpleaños. Igualmente, doctora, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Gracias por acompañarnos y darnos ese tiempo a nosotros para, quitándole tiempo de su cumpleaños, de estar con su familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Doctorita, no se le escucha muy bien. Ahora sí, algo. Ahora sí. No, les decía que, ¿verdad? Felicito a Imelda por esa forma que nos ha traído este mini curso de tecnología. Imagina si el mini curso es así como será el curso más amplio. Imelda, el SNED,
centros de referencia diversos ahora, podemos concentrar el profesorado, no solamente de Lima, sino también de municipio. Creo que podemos estar en la capacidad de bajar el problema, ese caso que es un problema realmente nacional, y ya nosotros debemos estar en esa ruta. En Lima hay descensos, y eso es obra de patólogos y tecnólogos. Y también, ¿por qué no decirlo? Los ginecobstetras, síntomas, otro lado de generar esa nivel primario. Los centros de salud trabajamos con los grandes problemas en la toma de decisiones. Y creo que vamos, lo agradezco, pido disculpas también por y agradezco su presencia. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Muchas gracias. Nos encontramos en la siguiente sesión. Gracias a todos los participantes. Hasta luego.